¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí, se ve, doctor. Buenas Sí, noches. Buenas noches, gracias. Perfecto. Buenas noches, se ve la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Aguilera, presente, doctor. Apasa, Presente, doctor. ya. Brumes Abandono, Cabrera, Presente, Bauco. ya. Choque, Presente, doctor. Jujuy, Presente, doctor. Justiniano, Presente. Laguna, Presente, doctor. Limón, Limón, Martínez, Presente, doctor Martínez Calderón Yuli. perfecto, gracias. Martínez Patrocinia, Presente, doctor. Mercado, Presente. Betiga, Betiga, Rocha, Rocha Marilú, Presente, doctor. Presente, Rocha Camacho. ya. Rocha Dulce, Presente. Rodríguez, José, Rodríguez José, Rodríguez Angélica, Presente. Román, Presente, Salvatierra, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Vaca, Presente, doc. Bedia, Presente, doctor. Llana, Buenas noches, doctor. Presente. buenas noches. Vilca, Presente. Martínez María de los Ángeles, Presente, doctor. Álvarez, Álvarez, Gómez, Gómez. Ok. Ya les he pasado el tema de hormonas suprarrenales. Por favor, necesito que lo vean el video y luego me hagan las preguntas que puedan tener en relación. Vamos a continuar hoy día con el avance. Vamos a ver la parte de la fisiología de las hormonas tiroideas. Hay que tomar en cuenta que probablemente este sábado, probablemente no podamos tener ni siquiera la clase virtual. Yo les voy a confirmar. En caso que no se pudiera darles la clase virtual este sábado en la tarde, igual voy a estar grabando el contenido para facilitárselos y que puedan tener conocimiento. Vamos a ver hoy lo que es la parte de hormonas tiroideas. La tiroides, desde un aspecto histórico, viene o tiene su nombre desde la palabra griega tiroides o escudo. Tiene esta semejanza porque su forma es bilobulada. Inicialmente, esta glándula ha sido identificada por el anatomista Thomas Wharton en 1656 y ha sido descrito en su texto de adenografía. Leonardo da Vinci también incluyó a la glándula tiroides en algunos de sus dibujos como una forma de dos glándulas separadas, ubicadas al cada lado de la laringe. Sin embargo, el primer relato de una operación de esta glándula fue en 1170, realizado por Roger Furgrady. Desde un aspecto muy general, la embriología de la tiroides, vamos a ver que esta va a proceder del endodermo. Se va a desarrollar a partir de entre la tercera y la quinta semana del embarazo y va a empezar a formarse bajo un engrosamiento del endodermo en la línea media, en la cual va a estar ubicada detrás del tubérculo impar de la lengua. A la semana 11 ya logran captar el yodo
van a producir la sustancia coloide, que esta es la más importante para la formación de las hormonas tiroideas, y a partir de la semana 18 van a producir tiroxina. Anatómicamente, la glándula tiroides está ubicada en el cuello por delante de la laringe y va a estar rodeado por grandes vasos, ¿no? Todo lo que es la región de cuello, tenemos que recordar por anatomía que es una zona altamente irrigada e inervada. Va por detrás va a estar la laringe, por delante la glándula tiroides y inmediatamente por debajo va a encontrarse la tráquea. Si ustedes se fijan, la glándula tiroides va a tener una forma de mariposa y, como les mencionaba, va a estar ubicada inmediatamente por debajo de la laringe. Va a estar ubicada sobre la tráquea, en la base del cuello, por debajo de la laringe, que es una de las glándulas más grandes que tenemos. Anatómicamente tiene un peso de 15 a 20 gramos y va a tener dos células principalmente. Vamos a tener dos tipos celulares, que vamos a tener las células C, que van a ser las células claras y son las que se van a encargar de netamente de tener la formación o la producción de la hormona tiroidea, y las células foliculares, que también van a ayudar en la formación de la hormona tiroidea. Si vemos desde la estructura histológica, vamos a tener aquí nuestro folículo tiroideo. Aquí vamos a tener las células C, que van a secretar calcitonina, las células foliculares, que van a secretar la hormona tiroidea, y el coloide, que va a ser un componente el cual se va a encargar de secretar una glucoproteína, la cual va a servir para poder transportar las hormonas tiroideas en todo nuestro torrente sanguíneo. Vamos a tener estos numerosos sacos esféricos, que van a ser parte de los folículos tiroideos. Van a estar revestidos por un epitelio químico simple. Van a estar también compuestos por células foliculares, y estas células foliculares se van a encargar de la producción de tiroxina. Dentro de estos folículos vamos a tener toda esta sustancia coloide, y van a contener también algunas células parafoliculares, que se van a encargar de secretar la calcitonina, que también es otra hormona tiroidea, o también llamada la tirocalcitonina. Entonces aquí vemos una parte coloide sin producción, o que va a estar inactiva. Y aquí vemos una parte con sus lagunas de reabsorción, las células parafoliculares, cuando está en un estado activo, es decir, que se encuentra generando las hormonas tiroideas. Dentro de la parte de la estructura histológica, vamos a tener el lumen del folículo, que es este, y como es una célula, va a tener su mitocondria, va a tener su núcleo, sus aparatos de Golgi, sus retículos endoplasmáticos rugosos y lisos, de los cuales primero vamos a tener que van a captar el coloide mediante una endocitosis. Una vez que tienen esa endocitosis, la lisosoma coalescente con la vacuola endocitósica van a dirigirse hacia el aparato de Golgi y van a dirigirse al lumen del folículo para la generación de la hormona tiroidea. Si vemos un corte histológico, aquí vamos a tener nuestras células foliculares, y aquí vamos a tener la parte de coloide, de la cual se va a encargar de la producción de la tiroglobulina, siendo esta proteína la más importante para el llevado de las hormonas tiroideas a través de nuestro organismo. Por detrás de las glándulas tiroides vamos a tener las glándulas paratiroides, ya que van a estar ubicadas dos en el segmento superior y dos en el segmento inferior. Las glándulas tiroides, principalmente vamos a tener la secreción de la tiroxina, que es la T4, y la triiodotironina, que es la T3. Ambas hormonas que son necesarias para el crecimiento y el desarrollo apropiado. Además,
Estas van a ser las hormonas responsables de la determinación del índice metabólico basal. La glándula paratiroides va a secretar la hormona paratiroidea y su función principal va a ser que nos ayuda a incrementar la concentración sanguínea de calcio. A diferencia de la tiroides, estas glándulas paratiroideas van a ser pequeñas y aplanadas. Van a estar embebidas en las superficies posteriores laterales de la glándula tiroides. Son 4, 2 en la parte superior, 2 en el segmento inferior. Miden de 3 a 8 milímetros de largo, 2 a 5 milímetros de ancho y 1,5 milímetros de profundidad. Estas glándulas paratiroideas, la única hormona que van a producir es la parato-hormona o también conocida como hormona paratiroidea. Y esta hormona va a ser la más importante dentro de la regulación del calcio circulando en la sangre. Entonces, vamos a ver que partiendo de la tirosina, vamos a tener la triiodotironina y también de la tirosina vamos a tener la tiroxina. ¿Cómo va a ser? La tiroxina es la unión de 2 tirosinas más 4 moléculas de yodo. Y la triiodotironina es la unión de 2 tirosinas más 3 moléculas de yodo. Esto es pregunta de examen segura. Entonces, vamos a ver que el yodo y el sodio van a ingresar de forma simultánea a través de la célula folicular tiroidea hacia el coloide. Vamos a tener aquí una enzima que va a transportar, ¿no?, la peroxidasa tiroidea. Lleva el yodo adentro del coloide y vamos a tener la unión de una molécula de yodo más una tirosina, la monoyodotirosina. Una molécula de yodo más una monoyodotirosina, vamos a tener una diyodotirosina. Una monoyodotirosina más una diyodotirosina me va a formar una triyodotironina o también conocida como T3. Y 2 diyodostironinas me van a dar la tetrayodotironina o también conocida como tiroxina o T4. Es importante que puedan recordar estos nombres, ya que por lo general en las evaluaciones no les coloco las abreviaciones, sino que les coloco los nombres completos para que ustedes puedan hacer la correcta identificación. ¿Cómo va a ser? Va a disculpar, puede volver a la anterior, la primera, el nombre del yodo y tiroxina. Una molécula de yodo con una tirosina es una, aquí abajo está el nombre también, una monoyodotirosina, porque estamos hablando de una molécula de yodo. Una molécula de yodo más una monoyodotirosina me da la diyodotirosina. Aquí ya tenemos 2 moléculas de yodo. Una monoyodotirosina más una diyodotirosina, vamos a tener la formación de la T3 o la triyodotironina. Y 2 diyodostironinas me van a dar la formación de la tiroxina o T4 o también conocida como la tetrayodotironina. Gracias, Doc. Ya, no hay por qué. Vamos a ver que la circulación de las hormonas tiroideas, vamos a tener solamente circulando el 1% de las hormonas almacenadas. Entonces, la tiroxina a nivel sanguíneo vamos a tener que tiene la concentración de 5 a 10 miligramos por cada 100 ml y la triiodotironina de 0,1 miligramos
por cada 100 ml. Van a estar unidas a la tiroglobulina, ya que es la proteína que siempre va a transportar estas hormonas. La vida media de la T4 o tiroxina es de 6 a 7 días y la vida media de la T3 o triiodotironina es de 2 días. Por lo tanto, la T4 tiene una vida media más alta que la T3. ¿Dónde van a ser los principales efectos que vamos a tener de las hormonas tiroideas? Van a actuar sobre el sistema digestivo y su metabolismo, van a trabajar en el sistema respiratorio, en el tejido óseo y el sistema nervioso. ¿Cuál va a ser la acción específica que va a tener sobre el sistema digestivo y el metabolismo? Vamos a considerar que las hormonas tiroideas van a aumentar la absorción intestinal de la glucosa y van a contribuir a grandes acciones como la glucogenólisis y la gluconeogénesis. También van a inducir a la lipólisis, que es la destrucción de los lípidos, y la proteólisis, que también va a ser la destrucción de las proteínas. Pero esto va a estar mediado por la acción secundaria de otras hormonas. En cuanto al sistema respiratorio, las hormonas tiroideas lo que van a generar es un aumento de la frecuencia respiratoria y por lo tanto hay un aumento en la ventilación. En el tejido óseo van a contribuir junto a la hormona del crecimiento y a las somatomedinas para la formación y la maduración del tejido óseo. Por eso que a un principio veíamos que las hormonas tiroideas van a formar parte importante de la regulación y el crecimiento del cuerpo. En el sistema nervioso, sobre todo en el periodo perinatal, van a ser esenciales para la maduración del sistema nervioso. Ante la ausencia de las hormonas tiroideas, vamos a tener un retraso mental que va a ser de forma irreversible. En el adulto, el hipotiroidismo nos va a generar una lentitud en los movimientos, nos va a generar somnolencia y también vamos a tener una afectación en la parte de la memoria, además de la disminución de su capacidad mental. En el hipotiroidismo. Sin embargo, en el hipertiroidismo vamos a tener casos de hiperexcitabilidad, hiperreflexia e irritabilidad. ¿Cómo se va a dar la formación de las hormonas tiroideas? Habíamos dicho que la síntesis como tal de las hormonas tiroideas se van a dar dentro del coloide en el folículo tiroideo. Primero, que la célula folicular va a sintetizar las enzimas y la tiroglobulina que van a estar secretadas en el coloide. El yodo va a ser cotransportado hacia el interior de la célula junto con el sodio y una vez que están cotransportados van a dirigirse hacia el interior del coloide. Vamos a tener enzimas que van a agregar yodo a la tiroglobulina de la forma que vamos a tener la formación de la T3 y la T4. La tiroglobulina va a ser nuevamente captada por la célula. Vamos a tener la acción de enzimas intracelulares que van a separar la T3 de la T4 de la proteína y estas van a estar circulando libres en la circulación. Dentro de las hormonas tiroideas, las células donde se van a originar van a ser las células foliculares tiroideas. Dentro de su característica química van a ser aminas yodadas. Su biosíntesis va a estar dado a partir del yodo y la tirosina, que van a estar previamente formadas y almacenadas en la proteína madre tiroglobulina, la cual va a estar ubicada dentro del coloide folicular. Ligadas a estas, van a ser transportadas en la circulación con la globulina ligadora de la tiroxina y a la albúmina. La vida media que habíamos visto de la T4, que es de 6 a 7 días, y aproximadamente entre 1 a 2 días para la T3. ¿Cuáles van a ser los estímulos que van a influir dentro de la liberación de estas hormonas tiroideas? La liberación tónica. ¿Cuál va a ser la vía de control? Vamos a tener
Primero, a la hormona liberadora de la tirotropina que va a ser segregada por el hipotálamo, o también conocida como TRH. Una vez que tenemos esta TRH circulando, va a ir a estimular a la adenohipófisis o a la hipófisis anterior y como resultado vamos a tener la hormona estimulante tiroidea. Esta hormona estimulante tiroidea se va a dirigir hacia la glándula tiroides y como producto vamos a tener la T3 y la T4. Algo importante a considerar es que como la T3 tiene una vida media muy corta, la T4 al momento de ingresar a los tejidos se va a desyodizar, es decir, va a perder una molécula de yodo para tener mayor concentración de T3. Sus células diana de las hormonas tiroideas van a ser en gran parte todas las células del cuerpo. Por lo general, su receptor específico van a ser los receptores nucleares. Las acciones macro que vamos a tener va a ser el aumento del consumo de oxígeno, que va a generar una termogénesis, un catabolismo proteico en los adultos, pero en los infantes y en los niños nos va a dar un anabolismo, ¿no? Que esto va a ser parte dentro del desarrollo normal del sistema nervioso. A nivel celular, va a aumentar la actividad de las enzimas metabólicas y sobre todo la actividad de la bomba de sodio-potasio, TPase. A nivel molecular, vamos a tener la producción de nuevas enzimas y su retroalimentación va a estar dada principalmente por la T3, ¿no? Que esta T3 va a ser la retroalimentación negativa en la adenohipófisis y en el hipotálamo. ¿Cómo va a estar regulada la secreción de las hormonas tiroideas? Ya estábamos viendo que va a estar controlado principalmente por el eje hipotálamo-hipofisiario. El hipotálamo va a segregar la hormona liberadora de tirotropina, o TRH. Esta va a actuar sobre la hipófisis anterior y va a aumentar la síntesis y la secreción de la hormona estimulante de la tiroides, o tirotropina, también conocida como TSH. La secreción de la TSH va a ser regulada principalmente por esta hormona hipotalámica, que es la hormona liberadora de tirotropina, y también va a estar regulada por el nivel plasmático de la T3. La TRH va a estimular la producción de TSH, ¿no? Entonces, la hormona liberadora estimula la producción de la hormona estimulante. La triiodotironina va a inhibir, ¿no? Se va a inhibir al disminuir el receptor de la hormona liberadora de tirotropina, la cual va a estar ubicada en la hipófisis anterior. Asimismo, la conversión de T4 en T3 en los tejidos va a variar según las circunstancias fisiológicas. Por supuesto, en estados de obesidad va a haber un aumento en la conversión, el ayuno, el estrés y el embarazo lo van a disminuir, ¿no? Entonces, como habíamos visto, la hormona estimulante tiroidea o la TSH promueve la liberación de las hormonas T3 y T4 mediada por la glándula tiroides. Ahora, ¿cuáles vamos a tener o cuál puede ser la interpretación en todo caso, según las variaciones plasmáticas de la concentración de las proteínas fijadoras de las hormonas tiroideas en varios parámetros según la función tiroidea? Decimos que es un hipertiroidismo cuando tenemos concentraciones de las proteínas fijadoras normales. La T4, la T3 y la RT3 combinadas, no todas, van a estar elevadas, libres en el plasma. Las hormonas tiroideas también van a estar elevadas. Sin embargo, la hormona estimulante tiroidea o TSH va a tener una concentración baja. Por lo tanto, su estado clínico es hipertiroidea. En el hipotiroidismo, la concentración de las proteínas fijadoras es normal, T4, T3 y RT3 están bajas, libres en el plasma también están bajas las mismas hormonas, mientras que la hormona estimulante tiroidea va a estar va a estar elevada
y por lo tanto su estado clínico es hipotiroideo. Ahora, otras condiciones, por ejemplo, como los estrógenos, la metadona, la heroína, ya van a generar una concentración de las proteínas fijadoras elevadas. La T4, la T3 y la R3 también van a estar elevadas. Total, en el plasma, la T4, T3 y RT3 libres en el plasma van a estar normales. La TSH plasmática va a estar normal. Sin embargo, el estado clínico que vamos a tener es neutro. No va a estar bajo ni va a estar elevado. Los glucocorticoides, los andrógenos y el danazol o la asparaginasa me van a generar concentraciones bajas de las proteínas fijadoras. La T4, la T3 y la RT3 total en el plasma también van a ser bajas. La T4, la T3 y la RT3 libre en el plasma van a estar en una concentración normal. Y la TSH plasmática también va a estar en una concentración normal, lo que me va a dar en un estado, nos va a generar un estado eutiroideo. Es importante poder conocer cualquiera de estos estados para poder hacer una valoración completa del funcionamiento de la glándula tiroides. Si vemos ahora cada uno de los efectos que va a generar la glándula tiroides, en el corazón va a tener un efecto cronotrópico e inotrópico. Cronotrópico porque va a incrementar el número y la afinidad de los receptores beta adrenérgicos. E inotrópico porque va a aumentar las respuestas de las catecolaminas circundantes, lo que va a hacer que incremente la proporción de las cadenas pesadas de la miosina alfa, ¿no? Que van a ser aquellas que van a tener una mayor actividad con la enzima ATPase. En el tejido adiposo, el efecto que va a tener es catabólico porque va a estimular la lipólisis, es decir, su destrucción. En el músculo, también va a tener un estado catabólico porque va a incrementar la degradación de las proteínas. En el hueso, nos va a ayudar en su desarrollo porque nos va a promover el desarrollo y el crecimiento normal, ¿no?, del sistema esquelético. Además, en el sistema nervioso también va a tener un efecto de desarrollo porque nos ayuda a promover el desarrollo encefálico normal. En el intestino, en la lipoproteína, van a tener un efecto metabólico porque van a incrementar la velocidad de la absorción de los carbohidratos, además de estimular, la formación de los receptores de LDL. Otros efectos que van a tener de forma fisiológica las hormonas tiroideas es el calorígeno. Es decir, que nos va a ayudar a estimular el consumo de oxígeno por tejidos metabólicamente activos, ¿no? ¿Cuáles no van a formar parte dentro de esta clasificación? Los testículos, el útero, los ganglios linfáticos, el vaso y la hipófisis anterior. Por lo tanto, al tener un efecto calorígeno, vamos a tener un aumento de la tasa metabólica. ¿En qué va a consistir este eje hipotálamo hipoficial tiroideo? Este eje va a tener sus tres componentes. El hipotálamo porque va a liberar siempre la hormona liberadora. La hipófisis, la hormona estimulante, y en este caso la tiroides porque va a generar la formación de las hormonas específicas. El hipotálamo, recordando un poco, es la parte del encéfalo donde la actividad del sistema nervioso autónomo y conjunto de las glándulas endocrinas van a controlar varios sistemas, ¿no? Y estos a su vez van a estar controlados por los impulsos de centros superiores que van a dar origen a las emociones y al comportamiento. Dentro de sus funciones, va a responder de manera apropiada a las variaciones del punto de calibración de la temperatura, el volumen, la osmolaridad, la saciedad y también en cuanto al contenido de grasa corporal. En el hipotálamo vamos a tener la formación de la ACTH
¿Qué es la hormona estimulante, ¿no? En las cápsulas suprarrenales, que la glándula suprarrenal como tal nos va a producir a los Ahora sí, la hormona estimulante de la tiroides nos va a producir la tiroxina y la calcitonina, además de la triiodotironina. La hormona del estimulante del crecimiento de los huesos nos va a dar la hormona del crecimiento y esta nos va a ayudar al crecimiento de los huesos como tal. La folículo estimulante va a ir hacia las gónadas, ¿no? Para producir las hormonas sexuales como tal, como los estrógenos, la progesterona, las testosteronas y los camelos. Y la luteinizante o la prolactina, perdón, en todo caso, va a ir hacia las mamas para la producción de leche. La hipófisis va a constituirse la pareja del hipotálamo. ¿Ya? Antiguamente se creía que la glándula hipófisis era la glándula madre o la glándula maestra que se encargaba de regular todos los procesos endocrinos. Sin embargo, ahora sabemos que es una parte intermedia dentro de este proceso. Entonces, nuestro eje hipotálamo-hipófisis, que es el más importante dentro de la parte neuroendocrina, va a estar funcionando desde el sistema nervioso central, estimulando al hipotálamo, el hipotálamo a la adenohipófisis, la adenohipófisis hacia los órganos terminales endocrinos y estos hacia los tejidos diana y periféricos. De manera que todo este conjunto nos ayuda a regularizar el funcionamiento normal de nuestro organismo. En cuanto a las patologías que vamos a ver relacionadas con ellos, pero no va a ser directamente proporcional a la tiroidea, sino que van a estar relacionadas con la segregación de la hormona adrenocorticotrópica. Vamos a tener el síndrome de Cushing, uno que es exógeno y otro que es endógeno. Desde la parte endógena, vamos a ver que vamos a tener aquella que es dependiente a esta hormona y la independiente a la hormona. Si vemos que es dependiente a la hormona, vamos a pensar que estamos frente a un tumor, a un adenoma hipoficiario, que es la enfermedad de Cushing como tal. Podemos tener el síndrome de secreción ectópica de la hormona adrenocorticotrópica. Gracias, doctor. Vamos a tener también el síndrome de secreción ectópica de la hormona liberadora de cortisol. Y si es independiente a esta hormona, vamos a tener al tumor adrenocortical, al Albright, vamos a tener también la hiperplasia adrenal macronodular y la hiperplasia adrenal nodular pigmentada. El síndrome de Cushing lo vamos a captar básicamente por dos formas, la baja y la alta. Ya veo, pero puedo estoy confundido. Bien, entonces, al tener una concentración baja de la hormona adrenocorticotrópica, estamos hablando que es un Cushing independiente, por lo tanto su origen es suprarrenal. La forma de cómo lo vamos a diagnosticar va a ser mediante una tomografía, una resonancia magnética, que nos puede mostrar la presencia de un adenoma, de un carcinoma o de una hiperplasia. Sin embargo, si la concentración estuviera normal o alta, vamos a hablar de un Cushing que va a ser dependiente de esta hormona, que puede ser de forma central o ectópica. Para poder determinar si es central o ectópico, se hace un test, ¿no? Que ustedes básicamente van a tener que realizarlo en algún momento. Sobre todo para la cuantificación de estas hormonas. Hacemos un test de supresión con 8 miligramos de dexametasona.
Si tenemos una supresión, estamos hablando de la enfermedad de Cushing, porque no es lo mismo un síndrome, estamos hablando de enfermedad, y por lo tanto vamos a dirigir a estudios imagenológicos para una resonancia magnética hipofisiaria, que por lo general vamos a tener un adenoma de hipófisis que nos va a estar generando la enfermedad como tal. Si no suprime y tenemos los valores normales o altos, estamos hablando de una enfermedad de Cushing con la hormona adrenocorticotrópica ectópica, es decir, que está fuera de la ubicación del orden central. A ello vamos a hacer un test con desmopresina, vamos a hacer también resonancia magnética, tomografía y gamografía o creatinina. Si cualquiera de estos tenemos un test positivo, estamos con una enfermedad de Cushing, pero si solamente la tomografía o la gamografía nos sale positivo, hablamos que es un ACTH de forma ectópica. Clínicamente vamos a poder ver que va a tener fascia o cara de luna llena. Vamos a tener aquí la joroba de búfalo, ¿no? Que es el acúmulo de grasa en la parte cercana a la espalda superior. Vamos a ver que su piel es fina, tiene facilidad de hacer equimosis frente a pequeñas contusiones. Vamos a ver estrías rojas, ¿no? El abdomen en péndulo. Químicamente en la sangre vamos a ver que va a tener una alcalosis por una hipocalcemia, ¿no? Vamos a tener también una mala cicatrización de las heridas y por supuesto van a tener una predisposición a desarrollar osteoporosis. En cuanto a los signos y los síntomas más frecuentes del síndrome de Cushing, vamos a tener la obesidad centípetra, que va a ser más frecuente, la intolerancia a la glucosa, hipertensión, hirsutismo, que es el crecimiento del vello, ¿no?, en todo el cuerpo, y acné. Que puede haber plétora facial, debilidad, cambios psicológicos, equimosis y hematomas al mínimo trauma, oligomenorrea o amenorrea en las mujeres, estrías abdominales, edemas o dolor lumbar. Em, Van a ser también algunos síntomas que nos pueden ayudar a detectar el síndrome de Cushing. En cuanto a las alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis, vamos a tener el síndrome de Nelson. Este síndrome de Nelson nos va a dar la secreción excesiva de la hormona adrenocorticotrópica. Esta se suele presentar después de una suprarrenalectomía, es decir, que hacemos la extracción de las glándulas suprarrenales de forma bilateral, sobre todo en la enfermedad de Cushing. Esta se va a caracterizar por una pigmentación anormal de la piel, pliegues palmares en las superficies extensoras de las articulaciones, la lengua, las uñas y otras partes del cuerpo. Otra patología que también vamos a tener dentro de este eje es la enfermedad de Addison. Esta se va a producir cuando se destruye más del 90% de tejido suprarrenal, que puede estar asociado a causas quirúrgicas, tuberculosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, criptococosis o por algún mecanismo inmunitario. Y esta se va a manifestar principalmente por fatiga, debilidad, anorexia, náuseas y vómitos. Además de que vamos a ver la presencia de pigmentación en la mucosa, también vamos a presentar o va a presentar pigmentación cutánea, hipotensión y en algunos casos también puede cursar con cuadros de hipoglucemia. Volviendo al tema que nos interesa de las glándulas tiroides, vamos a ver que la tiroides, habíamos dicho que contiene sus folículos cerrados. Tienen su sustancia secretora llamada coloide, que va a ser el principal elemento para producir la tiroglobulina. El lumen de estos folículos van a estar compuestos o van a contener en todo caso las hormonas tiroideas, y la glándula tiroides, además de producir las hormonas tiroideas con sus células parafoliculares, nos van a producir la calcitonina. El yodo es
parte importante, como hemos visto hace unos momentos, para la formación de las hormonas tiroideas. La escasez del yodo no va a permitir la generación adecuada o la síntesis adecuada de la hormona, lo cual va a tener un alto impacto en el desarrollo del organismo y también en la regulación del mismo. Hay que tomar en cuenta que muchos de los elementos que van a ser utilizados van a ser ingeridos por vía oral y dentro de estos está el yodo. Estos van a ser absorbidos desde el tubo digestivo hasta la sangre en la misma forma que van a ser con los cloruros. Si bien en su mayoría van a ser eliminados por la vía renal, van a haber algunas células tiroideas que van a eliminar una quinta parte en la sangre circulante luego de haber sido empleado para la formación de la hormona tiroidea. La necesidad diaria de este metaloide es importante para poder satisfacer la síntesis de la hormona tiroidea y poder cubrir las pérdidas diarias por excreción. Se ha estimado que la ingesta debería ser de 2 microgramos por cada kilo de peso corporal. Esto equivale a 140 microgramos para una persona que pesa 70 kilos. La biosíntesis, recordando un poco cómo es la formación de las hormonas tiroideas, van a incorporar un elemento inorgánico, que en este caso es el yoduro, a la estructura conformada por las moléculas de los aminoácidos, que en este caso es la tirosina. El producto más abundante que vamos a tener circulando va a ser la tetraiodotironina o T4 y la que es en menor cantidad es la T3. La tiroglobulina es una molécula proteica, el cual va a ser el principal componente del coloide, ¿no? Que va a estar contenido dentro del lumen del folículo tiroideo. Su peso molecular es aproximadamente 335.000. Va a sintetizarse a nivel del tirocito y tanto la exocitosis de la tiroglobulina hacia el lumen folicular va a estar controlado y regulado por la hormona estimulante tiroidea. Cada molécula de tiroglobulina va a contener por lo menos 70 tirosinas que van a ser los principales sustratos que van a servir para la formación o que se van a combinar, perdón, con el yodo para la formación de las hormonas tiroideas. La ausencia completa de la secreción tiroidea va a generarnos descensos metabólicos de hasta el 40 a 50% que van a ser inferiores a los niveles normales. Y la secreción excesiva va a aumentar el metabolismo hasta un 60 o 100% por encima de lo normal. Recordando un poco, hemos dicho que la secreción tiroidea va a estar controlada por la tirotropina o la hormona estimulante tiroidea. Y esta es principalmente secretada por la adenohipófisis. El 93% de las hormonas con actividad metabólica va a ser secretada por la glándula tiroides. Y estas van a corresponder a la tiroxina y el 7% restante a la triiodotiroidea. Hemos visto que, si bien la tiroxina es la hormona que tiene mayor presencia en nuestro cuerpo, al momento de ingresar a la célula se va a desiodizar. Por lo tanto, se convierte en triiodotironina, por lo que ambas van a ejercer funciones importantes en nuestro cuerpo. En cuanto a su eficiencia, la triiodotironina es 4 veces más potente que la tiroxina, aunque es detectada en una cantidad mucho menor en la sangre y a pesar de que su vida media es... Aquí tenemos nuestras imágenes, tenemos nuestros folículos tiroideos que van a estar rellenados por los coloides que van a estar almacenando principalmente la tiroglobulina. El yodo es la parte importante para la formación de la tiroxina.
Y soy repetitivo en este tema porque esto va a entrar en su evaluación. Se van a precisar de unos 50 miligramos de yodo al año o 1 miligramo a la semana para poder formar una cantidad normal de tiroxina. Se sugiere, ¿no?, que puedan ser ingeridos por vía oral y se van a absorber por el tubo digestivo hacia la sangre de la misma forma que los cloruros. Muchas de estas partes de las ingestadas van a ser excretados por la vía renal después de que las células tiroideas hayan utilizado solamente 1/5 parte de la sangre circulante para utilizarlo en la síntesis de las hormonas tiroideas. El zinc portador del yoduro de sodio se va a encontrar en la membrana basolateral en la célula folicular. Hay que tomar en cuenta que la membrana basal va a bombear de forma activa el yoduro de la sangre hacia el interior de la célula. También va a generar el cotransporte del yoduro junto a los 2 iones de sodio de la membrana basolateral hacia el interior de la célula. Tenemos la actividad de la bomba de sodio ATPasa que va a eliminar el sodio del folículo de forma activa, de manera que va a generar un gradiente adecuado para que el yodo pueda entrar con el sodio de forma pasiva. Una vez que se da esto, vamos a tener un atrapamiento del yoduro. Y este proceso de la concentración del yoduro en la célula folicular va a ser una concentración de 30 a 250 veces mayor que en la que se encuentra en el plasma. Y todo este atrapamiento va a depender netamente de la actividad que tenga la hormona estimulante tiroidea. Vamos a ver aquí el zinc portador de yodo, que va a hacer que ingrese el yodo y el sodio a la célula. Por supuesto, el sodio circulante dentro de la célula va a ser eliminado a través de la bomba de sodio ATPasa. El yodo va a ser cotransportado hasta ser liberado en el coloide. Vamos a tener aquí la unión de las moléculas de yodo con las tirosinas para la formación ya bien de la monoyodotirosina, la diyodotirosina, la tetrayodotironina o la tiroxina. Por pinocitosis van a ser recaptados nuevamente por la parte folicular de las células tiroideas, van a ser ingresados nuevamente hacia el interior de la célula, van a tener una separación de las hormonas tiroideas de la tiroglobulina y van a ser secretados en forma libre hacia el torrente sanguíneo, o puede que también sean liberados con la tiroglobulina como tal para ser transportados hacia el resto del organismo. Damos algunas definiciones. DSH, recordemos, hormona estimulante tiroidea que va a estimular la actividad de la bomba de yoduro dentro de las células tiroideas. La pendrina es la molécula de cotransporte, cloruro yoduro, mediante el cual el yodo va a ser transportado a través de la membrana apical hacia la parte folicular tiroidea, hacia el folículo. La tiroglobulina es una molécula glucoproteica que va a estar sintetizada y secretada por el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Para tomar en cuenta que 70 moléculas de tirosina, que va a ser el sustrato principal que se va a terminar con el yodo para formar las distintas hormonas tiroideas. 30 moléculas de tiroxina y algunas moléculas de tiroxina van a ser formadas dentro de la tiroglobulina. ¿Cómo se va a dar la oxidación del ion de yoduro? Va a ser este primer paso, hasta luego, doctor, va a ser el primer paso crítico en la formación de las hormonas tiroideas. Vamos a tener la unión del yodo a la tiroglobulina y se va a llamar organificación. Luego que se da esta organificación, vamos a tener la acción de peroxidasa, que esta se va a encontrar en la membrana local justo donde la tiroglobulina va a abandonar a las hormonas dentro del aparato o al lado del aparato de Golgi. Cuando tenemos un bloqueo de la peroxidasa, vamos a tener que la formación de las hormonas van a disminuir hasta cero. La organificación de la tiroglobulina va a ser la unión del yodo hacia la molécula de la tiroglobulina y el yodo oxidado se va a unir directamente de forma lenta, pero lo va a hacer
con el aminoácido de la tirosina. El transporte, el 99% de esta va a estar dado, ¿no?, de la tirosina y la triiodotironina liberadas a la sangre, que luego que son liberadas en el torrente sanguíneo, van a unirse a las distintas proteínas plasmáticas. Dentro de estas, vamos a tener a la globulina fijadora de tiroxina, la prealbúmina y la albúmina fijadora de tiroxina. En cuanto a su liberación y almacenamiento, la tiroxina va a ser liberada cada 6 días y la triiodotronina que va a ser liberada entre 1 a 2 días, dependiendo el tiempo que tarde en llegar a sus células diana. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción que van a tener las distintas hormonas tiroideas sobre las células diana? Habíamos visto que la T4, una vez que ingresa a la célula, se va a desiorizar y en el interior del citoplasma vamos a tener la formación de la T3. Luego de la T3 se va a introducir en el núcleo y en el núcleo se va a unir a su receptor específico nuclear. De esta manera, cuando la triiodotironina se une a su receptor específico, van a formar el complejo hormona-receptor, el cual va a poder adherirse a una zona específica del ADN para generar la activación de los genes. Resumiendo, ¿cuáles van a ser los pasos en la síntesis de las hormonas tiroideas? Vamos a tener la captación y la concentración de yodo dentro de la glándula, la oxidación del yodo al hipoyodismo, la organificación, es decir, la incorporación del yodo oxidado a los anillos fenoles de la tirosina. Vamos a tener también el acoplamiento de las moléculas de tirosina iodada para formar T4 o T3 y la secreción de las hormonas tiroideas. Si vemos en forma de un mapa mental, vamos a tener aquí al yodo. Ingresa a la glándula tiroides, va a ingresar a través del zinc portador yodo-sodio. Llega a la membrana basal del tirocito y va a tener la capacidad de bombear de forma activa el yoduro hacia el interior de la célula. Una vez que tenemos ese bombeo del yodo, vamos a tener un atrapamiento de los yoduros y es aquí donde va a formar parte fundamental la hormona estimulante tiroidea. El yodo, antes de ser incorporado a los grupos del tirosilo, de la tiroglobulina, deben ser oxidados. Vamos a tener la formación o el uso de la peroxidasa que nos va a catabolizar y vamos a tener la oxidación como tal. Una vez que tenemos el yodo oxidado más la tiroglobulina, van a formar los anillos fenoles para la formación de la tirosina. De esta forma, vamos a tener la formación de la monoyodotirosina y la diyodotirosina. Recuerden, diyodotirosina más una monoyodotirosina, T3. 2 yodos tirosinas, T4. La parte fundamental que hay que recordar es que el elemento del coloide es una glucoproteína. Esta glucoproteína es la tiroglobulina. Estas tiroglobulinas van a contener a todas las hormonas tiroideas. El flujo sanguíneo que vamos a tener por minuto de la glándula tiroidea va a equivaler a unas 5 veces a su peso, por lo que el aporte sanguíneo va a ser comparable al de cualquier otra región del organismo, a excepción de la corteza suprarrenal. Las tirosinas iodadas van a ser liberadas también como moléculas de tiroglobulinas y no van a ser secretadas en la sangre, sino que el yodo va a ser desprendido por una enzima desyodasa. Y el 93% de las hormonas tiroideas van a ser liberadas por las glándulas tiroides, que es la tiroxina, y el 7% de la triiodotironina.
Dentro de las proteínas que lo van a transportar, vamos a tener las proteínas plasmáticas, ¿no? Que pueden ser la globulina fijadora de la tiroxina, que va a tener más afinidad por la T4 que por la T3, la prealbúmina y la albúmina, siendo todas esas proteínas sintetizadas por el hígado. La tiroxina y la triiodotironina van a liberarnos las células tisulares. Estas van a permitir su unión con las proteínas intracelulares y van a ser almacenadas en sus células diana. Recuerden que la tiroxina va a ser liberada cada 6 días aproximadamente y la triiodotironina un día en su liberación debido a su vida media corta. La tiroxina tiene de 6 a 7 días de vida media, por lo tanto tiene un periodo prolongado de latencia y su actividad es mayor. Sin embargo, de la triiodotironina, su periodo de latencia es menor, es aproximadamente de 6 a 12 horas, y en cuanto a su efectividad por la actividad celular, va a ser de 2 a 3 días. Hemos visto que la T4 va a ser desyodada en el hígado, los riñones y en cualquier tejido que ingrese. Vamos a tener la acción de la desyodasa 1 a nivel del hígado, los riñones, la glándula tiroides y la hipófisis. La desyodasa tipo 2 en el cerebro, la hipófisis y la grasa parda. La desyodasa tipo 3 en el cerebro y en los tejidos del aparato reproductor. Tanto la T3 como la T4 a nivel hepático van a ayudar para formar sulfatos y glucurónidos que van a ingresar a la bilis y van a pasar hacia el intestino. Y dentro de la circulación enterohepática van a ser reabsorbidos o van a ser excretados. Entonces, la regulación vamos a tener, ¿no? Primero porque vamos a tener un déficit menor. Vamos a tener la liberación de la DRH, que es del hipotálamo y que va a ir hacia la adenohipófisis. De la adenohipófisis vamos a tener la liberación de la hormona estimulante tiroidea, que va a ir hacia la glándula tiroides, y vamos a tener la liberación de T3 y de T4. Tanto la T3 y la T4 van a actuar sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo como retroalimentación negativa para la inhibición de la liberación de la hormona liberadora de tirotropina y para mantener el status quo, ¿no? ¿Cuánto es el requerimiento mínimo de yodo para el adulto? Es de 150 microgramos al día. Una menor ingesta de yodo va a generar una disminución de mecanismos de autorregulación, aumenta la sensibilidad de la glándula a la hormona estimulante tiroidea y por lo tanto esto puede inducir a una hipertrofia o a una hiperplasia. Si tenemos una mayor ingesta de yodo, vamos a tener una respuesta aguda, una disminución de la organificación y por lo tanto de la síntesis. Esto va a ser conocido como el efecto Wolff-Chaikoff. Dentro de sus funciones, hemos visto que va a aumentar la transcripción y la generación de genes, ¿no? Este va a ser el resultado neto que vamos a tener. Los receptores intracelulares van a tener una gran afinidad, principalmente por la triiodotironina, y es por eso que la T4 se va a desiodizar. Las hormonas tiroideas van a activar los receptores nucleares y estas se van a encontrar unidos junto a las cadenas de ADN o mallas. Son esenciales para el crecimiento normal y la maduración esquelética, sobre todo en los niños en la edad de desarrollo. Los niños hipotiroideos van a tener un retraso en la velocidad de crecimiento y en los hipertiroideos van a tener un cambio esquelético excesivo. También va a estimular el crecimiento y el desarrollo del cerebro durante la vida fetal y en los primeros años de vida de la fase postnatal. Por lo tanto, las hormonas tiroideas tienen una gran función
en cualquier etapa de la vida. En cuanto a los efectos metabólicos con los hidratos de carbono, van a generar una rápida captación de la glucosa por las células, un aumento de la glucólisis, es decir, que van a haber destrucción del glucógeno. Va a haber una gluconeogénesis, una mayor formación de nuevas moléculas de glucosa, va a aumentar la absorción en el tubo digestivo y también va a aumentar la secreción de insulina. En cuanto al metabolismo de los lípidos, van a movilizarse con rapidez dentro del tejido adiposo y van a disminuir los depósitos de grasa. Resumiendo, las hormonas tiroideas van a aumentar la transcripción de genes, activan los receptores nucleares, aumentan la actividad metabólica celular, incrementan el número y la actividad de las mitocondrias y van a facilitar el transporte activo a través de la membrana celular. En cuanto al aumento de la transcripción de los genes, va a haber un aumento en la síntesis de proteínas estructurales, las enzimas, las proteínas transportadoras y otras sustancias. Vamos a tener la activación de los receptores nucleares. El receptor de la hormona tiroidea va a encontrarse unido al núcleo el ADN. Cuando se activa el proceso de transcripción, vamos a tener la síntesis de una cantidad elevada de ARN mensajero, seguida de la traducción del ARN, dentro de las funciones enzimáticas. Eso en los efectos genómicos. En los efectos celulares no genómicos, vamos a tener un efecto en el tejido cardíaco, hipoficiario y en el tejido adiposo. Va a tener principalmente su sitio de acción dentro de la membrana plasmática, el citoplasma y las mitocondrias. Vamos a tener una reducción o regulación de los canales iónicos y la fosforilación oxidativa. Y también vamos a tener una parte importante dentro de la activación de los segundos mensajeros, como el AMP-CIP. Entonces ya hemos visto que tiene efectos sobre los otros sistemas, en el crecimiento, en el desarrollo del sistema nervioso central. A nivel cardiovascular, vamos a hacer que va a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración. Y en cuanto al metabolismo, aumenta la actividad de las mitocondrias, de la bomba de sodio ATPasa, consumo de oxígeno, consumo de glucosa, la formación de nuevas moléculas de glucosa o la gluconeogénesis, la glucogenólisis, que es la destrucción de las moléculas de glucógeno, la lipólisis, la síntesis de proteínas y aumento de la actividad metabólica celular. ¿Y en qué consiste esta última? El aumento de la actividad metabólica celular. No va a ser basal esto, sobre todo porque es a nivel celular, va a ser entre el 60 y el 100%. Va a aumentar la síntesis de las proteínas, pero también va a aumentar su catabolismo. Esto en el crecimiento de los jóvenes va a generar una gran aceleración. El aumento del número y la actividad de las mitocondrias va a llevar a una formación de ATP, lo que va a estimular la función celular, facilitando el transporte activo a través de la membrana celular. Este proceso, sobre todo para el aumento de la actividad de la bomba de sodio y potasio, requiere de energía, y al requerir de energía va a requerir de la actividad de las mitocondrias. Este proceso va a generar el incremento de la cantidad del calor producido en el organismo, y esto va a generar un aceleramiento del mismo. ¿No? A nivel cardíaco, va a aumentar el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco con presión arterial. Va a aumentar también la frecuencia respiratoria y el aumento de la motilidad digestiva. Ahora, hay que tener en cuenta que en cuanto a las funciones sexuales, las hormonas tiroideas, la secreción excesiva en el hombre le va a generar impotencia. La carencia de las hormonas tiroideas le va a generar pérdida de líbido en el hombre. En la mujer, la falta de las hormonas tiroideas va a producir menorrea o polimenorrea. Y en algunos casos van a inducir a menstruaciones irregulares y en otros casos a amenorrea. En cuanto
al metabolismo de los carbohidratos. Hemos visto, aumenta la captación de glucosa por las células, aumenta la glucólisis, aumenta la gluconeogénesis, ya, aumenta la gluconeogénesis, aumenta la absorción de los carbohidratos por el tubo digestivo y también va a aumentar la secreción de insulina. En los lípidos va a generar la movilización de estos a través del tejido adiposo, lo que va a generar una disminución de los depósitos de grasa en el organismo. También incrementa la concentración plasmática de ácidos grasos libres y va a acelerar su oxidación por las células. Un incremento de la hormona tiroidea va a provocar un descenso en la concentración de colesterol, fosfolípidos, triglicéridos, pero va a aumentar la concentración de los ácidos grasos libres. Y un descenso en la secreción tiroidea va a provocar un aumento en las concentraciones plasmáticas de colesterol y triglicéridos, originando un depósito excesivo de lípidos en el hígado. En el aparato cardiovascular aumenta la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo, la fuerza de contracción del corazón, aumenta ligeramente la presión sistólica de 10 a 15 miligramos y va a tener una disminución similar de la presión diastólica, pero vamos a tener una conservación de la presión arterial media. En tejidos específicos como tal, vamos a tener un aumento en la respiración en cuanto a su frecuencia y su profundidad, aumento en la motilidad digestiva, efectos excitatorios en el sistema nervioso central y temblor muscular. Estas hormonas no se tienen que olvidar que van a ser derivados de proteínas y catecolaminas. Todas estas van a actuar por segundo mensajero y las hormonas derivadas de los esteroides y las hormonas tiroideas lo van a hacer a través de la formación de proteínas. Dentro de su composición química, la hormona liberadora de tirotropina va a ser el piroglutamil histidilprolina amida, que es la hormona tirotrópica. Es una amida tripeptídica, va a ser secretada a las terminaciones nerviosas de la eminencia media del hipotálamo, llega hacia la hipófisis a través de los vasos porta-hipotálamo hipofisiarios y va a activar a los receptores en la membrana celular de la hipófisis y a través del segundo mensajero va a tener la activación que va a ser mediante la fosfolipasa C. La hormona estimulante tiroidea va a ser la glucoproteína secretada por la adenopófisis, va a activar la adenilciclasa, que va a hacer a su vez que aumente los niveles de la monoadenilciclasa cíclica, ¿no? Vamos a tener como resultado el aumento de la secreción de las hormonas tiroideas. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Eleva la proteólisis de la tiroglobulina, incrementa la actividad de la bomba de yoduro, intensifica la iodación de la tirosina, aumenta el tamaño y la actividad de las células foliculares y va a incrementar también el tamaño de las células tiroideas y transformando las células cúbicas en cilíndricas. Este es nuestro hipotálamo hipófisis tiroides. El hipotálamo tiene la liberación de la hormona liberadora de tirotropina y va a tener un estímulo positivo en la adenohipófisis. A tener este estímulo positivo, vamos a tener la liberación de la hormona estimulante tiroidea, que va a generar la estimulación en la tiroides para la segregación de la T3 y la T4. Estas van a tener un efecto positivo estimulante sobre los tejidos periféricos, pero a su vez van a tener un efecto inhibidor a nivel de la hipófisis y del hipotálamo para la inhibición y la segregación de estas hormonas, sino caso contrario tendríamos niveles elevados. En cuanto a sus mecanismos de acción y sus características de los receptores, vamos a ver que van a presentar ciertas regiones homólogas a los receptores nucleares de los esteroides, el ácido retinoico y la vitamina D. Por eso es que en algunos casos se menciona que tiene una actividad similar a la vitamina A. Vamos a ver que los distintos receptores van a poder interactuar tanto con la T3 y el ADN, y van a ser los receptores tiroideos alfa 1, beta 1 y beta 2. Los alfa 2 van a actuar en todo caso como antagonista débil de los verdaderos receptores. Van a tener 4 dominios funcionales, que van a ser la región aminoterminal, la región de unión al ADN, la región bisagra y la región de la unión a hormona. En tanto, la distribución de los receptores dependen de los tejidos,
van a tener un predominio en el cerebro y en el hueso, ¿no? De los receptores tiroideos alfa 1, mientras que en el hígado y la cóclea van a predominar los beta 1. En el corazón vamos a tener proporciones similares de los receptores alfa 1 y beta 1, mientras que en la hipófisis y la retina vamos a tener una abundancia de los beta 2. El exceso de las hormonas tiroideas a nivel de los adipocitos van a generar glucólisis, lipólisis, neoglucogénesis, beta-oxidación, mayor cantidad de ácidos grasos libres y mayor captación de glucosa. Esto vamos a ver, esto se llama macroglosia, vamos a tener aquí irritación en la piel, piel seca, y vamos a tener exoftalmos, que es la salida del globo ocular, y esto es típico de los hipertiroideos. Bien. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, por la complejidad del tema, estaríamos dando por finalizada la clase de hoy. Gracias, doctor. Perfecto, muchas gracias. No habiendo consultas, entonces yo les confirmo si el día sábado vamos a tener clases virtuales sincrónicas o si en todo caso yo les pasaría el siguiente tema grabado. Que pasen una buena noche. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Ya, A ustedes, hasta luego. gracias. Hasta luego. No.